Hemos empezado una serie de estudios que nos van a llevar al punto de poder escuchar la voz de Dios. Pero no solamente poderla escuchar, sino saber que es Dios el que te habla. Es decir, que tú puedas saber cuando Dios te habla y distinguir la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. Hace un momento enseñaba en el discipulado que las ovejas del Señor conocen su voz y la siguen. Los cabritos no. Hay una gran diferencia entre un cabrito y una oveja. Publiqué hace unos meses atrás un video donde están haciendo la prueba a ver si las ovejas de verdad solamente escuchan la voz de su pastor. Y publicaba este video, y al publicar este video yo veía, a ver si lo traigo aquí. Creo que sí lo tengo, se lo voy a presumir. Y era un experimento que hacían unos vecinos ahí de alguien que, ¿dónde los tengo? Aquí no. Donde estaban haciendo un experimento acerca de si era verdad que las ovejas solamente escuchaban la voz de su pastor. Y entonces cuando yo lo vi, yo me impresioné, porque de verdad que las ovejas solamente escuchan la voz de su pastor. Y aquí lo tengo, bueno, aquí debería de tenerlo. ¿Me dan un minuto a que lo encuentre? Porque sí es importante que lo vean. A lo mejor no lo han visto, pero si ya lo vieron, para que lo vuelvan a ver y se acuerden. Si ya lo vieron, pues lo vuelven a ver, no hay problema. No pasa nada. Pero es interesante porque el Señor Jesús hace esta comparación y Él dice que las ovejas, que sus ovejas, no cualquier oveja, no es que todas las ovejas escuchan a Jesús. Él dice, mis ovejas, las que son mías. En otro pasaje dice, las que tú me diste. Lo que tú me diste, Señor, te lo devuelvo. Antes de ser crucificado, la noche que va a ser crucificado, cuando el Señor Jesús está orando, le dice al Padre, los que tú me diste, Señor, te los devuelvo, porque tú me los diste. Y el Señor Jesús hace referencia a que nosotros somos esos que el Padre le dio. Es decir, nuestro Señor Jesús se convirtió en nuestro pastor por excelencia, quien iba a cuidar y vigilar de nosotros. Algunas iglesias dicen que no es necesario que haya pastor en la congregación, porque el único pastor es Jesús. Yo no pretendo como pastor ocupar el lugar de mi Señor. Él es el pastor de ustedes, Él es el dueño de ustedes, yo no soy su dueño. Él es el que va a velar por su integridad, por su corazón. Yo solamente soy un siervo de Dios que está aquí para ayudar a la labor que Dios nos ha encomendado de cuidar de sus ovejas, de prepararles a ustedes para que sean las ovejas que están listas para escuchar su voz. Esa es mi labor. Y entonces, la voz que ustedes tienen que escuchar es la de su Señor. Es la del Señor Jesús. Por eso el interés que ustedes aprendan a escuchar la voz de Dios y que sepan que es Dios el que les está hablando y de qué manera ustedes pueden saber cuando escuchan algo en su corazón, como por ejemplo cuando te peleas con tu esposo o con tu esposa y tú dices, ay, creo que no debí de haberle dicho eso. Y no se lo merece, pero algo dentro de ti dice, no se lo hubieras dicho. Y tú peleas y dices, pero se lo ganó. Y la voz insiste y dice, pero no debiste de habérselo dicho. Sí, no debí de haberse, pero es que así es la verdad. Y ahí está uno peleándose con esa voz que le habla dentro de uno, que no es otra cosa más que Dios diciéndote que sí, que no debes hacer. El problema es que a veces escuchamos tantas voces, tantas palabras, tantas voces a nuestro alrededor, tanta gente dándonos consejos. Hay gente que habemos, yo me incluyo, habemos muchos que nos gusta hablar y hablar y hablar y dar consejos y dar consejos y dar consejos. Y bueno, ojalá usted escuche mis consejos porque de alguna manera le van a servir. Pero hay gente que te quiere dar un consejo que no te va a servir para nada ese consejo. Pero sin embargo te lo quiere decir y ahí está hablándote, mira, no le hagas nada, o mira, sí, hazle esto, mira, no le creas, o mira, no le da, como consejos como a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Yo no sé quién se inventó eso, pero es una mentirota del diablo. ¿Por qué es una mentira?
Porque no tiene que ser así. O amas a tu mujer o no la amas. Pero no la ames tanto porque te va a ver la cara. Eso es una mentira. Y el consejos como esos. O árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Ese es un dicho que está dicho por ahí. Pero para mi Dios no hay imposible. Le interesa la rama que sea. Así es que, o escuchas a Dios o escuchas al mundo. O escuchas la voz de Dios que tiene un consejo que darte, o escuchas al mundo que quiere decirte muchas cosas y que a la mera hora, en verdad, no te dice nada. Y además te destruye. Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Dios quiere que aprendamos a escuchar lo que Él tiene para nosotros, que sepamos lo que Él tiene para nosotros. Y si nosotros aprendemos a escuchar a Dios y aprendemos a saber lo que Dios tiene que decirnos, entonces comprenderemos mejor las palabras de nuestro Señor Jesús y sabremos lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Bien, estoy buscándolo, no creo que no, que ya se me olvidó. Lo que pasa es que no apareció donde creí que estaba. Sin embargo, a veces nosotros no queremos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Pero a veces es peor, no solamente no queremos escuchar, a veces no sabemos escuchar a Dios. Y es importante para nosotros que aprendamos a escuchar a Dios, que aprendamos a saber lo que Dios tiene para nosotros. Y si bien Dios tiene palabra para nosotros, Dios quiere que nosotros seamos mejores hijos suyos. Entonces tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, a escuchar su voz, a reconocer su voz y seguirla. Lo sigo buscando, no se me desespere. No, lo siento. Y perdón por la pausa tan larga. Pero quería buscarlo para que ustedes lo vieran. Ya lo estoy buscando de diversas partes. Pero el punto es el siguiente. Dios quiere que nosotros escuchemos y aprendamos a escuchar su voz. Pero Dios no le habla a cualquiera. Dios le habla a aquellos que saben que tienen que escuchar su voz. Es decir, mucha gente dice, es que Dios le habla a todo el mundo. No. Dios le habla a aquellos que deben escuchar su voz. Aquellos que deben de estar conscientes que es importante escuchar la voz de Dios. Quiero explicarle esto. Hay dos personas que están a punto de morir. Ninguno de los dos conoce del Señor. Dios va a hablarle a los dos para que le conozcan. Pero habrá uno o de los dos, dependiendo de la situación, habrá quien sí quiere escuchar a Dios. El otro no quiere escuchar a Dios. Dice, no, yo no creo en Dios, Dios no existe, no hay nada después de la muerte. De final de cuentas, Dios va a hablarle a los dos. Pero cuando uno se resiste a escuchar la voz de Dios, Dios no insiste. No insiste al grado de querer obligar a esa persona a escuchar a Dios. Dios hablará 1, 2, 3 veces si es necesario para que la persona escuche lo que Él tiene que decir. Pero si la persona se resiste a escuchar la voz de Dios, Dios deja de hablar. El ejemplo más claro es la nación de Israel. Dios le habló a Israel por profetas, por muchos siglos, por mucho tiempo, por muchas décadas el Señor le habló a Israel a través de los profetas. Hasta que llegó el momento en que Dios guardó silencio y dejó de hablar a través de los profetas. 400 años desde
desde el último profeta hasta el Nuevo Testamento, donde se vuelve a levantar una voz en medio de un silencio que había sucedido por 400 años, hasta que se vuelve a elevar la voz de Juan el Bautista, diciendo a Dios lo que tenía que suceder. Diciendo de parte de Dios lo que tenía que suceder. Diciendo la palabra de Dios, diciendo arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Pero fueron 400 años de silencio. 400 años donde la palabra de Dios dejó de fluir con la libertad con que fluía antes. ¿Por qué pasó eso? Porque el corazón de Israel, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, el corazón de la nación se endureció. El pueblo se endureció y no quiso escuchar a Dios por 400 años. Hasta que Dios dijo, ya es el tiempo, volvamos a hablarle al pueblo. Y se levantó Juan el Bautista y empezó a predicar, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Y después de que predica Juan, aparece en escena nuestro Señor Jesucristo. Dicen algunos estudiosos de la Biblia, el más grande profeta de todos los tiempos. Y no solamente porque tenía unas palabras o una profecía más certera, sino porque además Él era la palabra de Dios. Él es más bien la palabra de Dios. Dice Juan, capítulo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Refiriéndose a nuestro Señor Jesús como la palabra viva de Dios. Ya les decía hace un momento que Él dijo, yo soy el camino, la verdad, refiriéndose al verbo, a la palabra, y la vida. Él es la vida. Entonces su palabra no solamente era lo que Él podía decir de parte de Dios, sino que su vida misma era el mensaje de Dios para la humanidad. Pero para que eso tuviera un testimonio delante de la nación de Israel, fue necesario que el Señor dijera que ahora en Él se estaba cumpliendo una palabra profética anunciada por Isaías muchos años antes de que sucediera. Y eso está en Lucas capítulo 4, si usted puede buscar ahí. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 17. ¿Ya está ahí? Vamos a leer a partir del versículo 17. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, Lucas 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Haga una pausa y te seguimos leyendo. Me llama la atención, hay tres cosas que el Señor va a hacer, que me llaman mucho la atención. Uno, dice, dar buenas nuevas. Otro, pregonar libertad. Tres, a predicar el año. Las tres cosas tienen que ver con anunciar, con decir, con proclamar, con predicar, con hablar. Y si el Señor va a hablar, era porque era necesario que fuese escuchado el mensaje. Esta profecía fue dada por Isaías muchos años antes. Así es que el Señor toma el pergamino, lee la profecía de Isaías, y cuando lo lee, está hablando del Mesías, del Cristo, del enviado de Dios a hacer todo esto. Y entonces dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Estaban qué? Viendo, oye Jesús, acabas de leer algo que no cualquiera había leído. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué dijo Jesús?
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, esto que acabo de anunciar, esto que acabo de leer de Isaías, hoy se está cumpliendo delante de ustedes. Entonces la gente dice, ¿cómo? A ver, entendamos qué es lo que está diciendo Jesús. Resulta que Él es el que va a anunciar, Él es el que va a predicar, es el que va a libertar, Él es el que va a sanar, Él es el que va a proclamar el año agradable del Señor. Es Él. Jesús dice, hoy se está cumpliendo esta escritura delante de sus ojos. Entonces la gente está mirando a Jesús por lo que acaba de pasar. Dice, y todos, versículo 22, y todos daban, ¿qué daban? Buen testimonio de Él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Mire, primero de los que están ahí empiezan a hablar bien de Él. Oye, sí, él puede cubrir el requisito. No sabemos nada, ningún pecado que le sepamos escondido de Él. No nos ha dado mal testimonio. Es un buen hombre, es un buen muchacho, es un buen hijo de su padre, es un buen hijo de su madre. Ha dado buen testimonio, ha guardado su vida. No podemos declarar algo contra Él que lo acuse de falso, de mentiroso, porque hoy lo que ha dicho probablemente se cumpla. Entonces, los que empiezan a verlo, empezaron a dar buen testimonio de Él. Pero no falta el que dice, ¿qué no es hijo de José? No falta la semilla de incredulidad. Siempre que tú decides creer en Dios, siempre que decides creer una promesa de parte de Dios, siempre que decides esperar un milagro de parte de Dios, no faltará la semilla de incredulidad que quiera vibrar en tu corazón. Que quiera venir y echar a perder tu momento de fe, que quiera venir y echar a perder tu momento de esperanza, de confianza en Dios, sabiendo que un milagro puede suceder en tu vida. Jesús acaba de decir algo extraordinario, un mensaje que habían estado esperando por años. El cumplimiento de una palabra de la venida del Mesías, del Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, no sabían si era el Hijo de Dios, solamente sabían que iba a venir un Mesías, un Cristo. Y ahora este Mesías y Cristo dice, hoy se cumple esto en ustedes. Hoy empezamos el tiempo de la venida del reino de los cielos a la tierra por medio del cumplimiento de esta palabra. Y eso es algo que el Señor Jesús está declarando. Y cuando todos empiezan a creer que es un buen hombre, que ha dado un buen testimonio, no falta aquel que pregunte y dice, ¿no es este el hijo de José? ¿Será que este es el Mesías? No, este es el hijo de José. Y entonces se siembra la incredulidad en ellos. Él les dijo, versículo 23 dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Queremos ver si en verdad eres el Cristo, el Mesías. El que anuncia esto de Isaías, que serán sanados los quebrantados de corazón, que vas a dar libertad a los cautivos, que vas a dar vista a los ciegos. A ver, hazlo aquí, ya supimos que lo hiciste en Capernaum. ¿Y sabe qué había hecho en Capernaum? Convirtió el agua en vino. ¿Con qué este es el que hizo el milagro de allá? A ver, haz un milagro aquí. Haz un milagro, que pase un milagro. Queremos ver si realmente eres el Hijo de Dios, que pase un milagro. Y mire, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Ponga atención en esto. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué lo llevaron ahí? Para aventarlo por la peña. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Jesús dice, hoy se cumple esta palabra delante de ustedes. Es decir, hoy empiezan a suceder los milagros.
hoy tiene cumplimiento la palabra que dijo el profeta Isaías. Y entonces uno dice, wow, sí, probablemente Jesús, mira, da buen testimonio, es un buen muchacho, empiezan a hablar bien de él. Y no falta ahí la incredulidad que dice, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús, conociendo lo que estaba en su corazón, porque ahora se fue sembrada la incredulidad, no la fe, sino la incredulidad, Jesús dice, seguramente ustedes pensarán, médico, cúrate a ti mismo. La verdad es que los médicos difícilmente se curan ellos mismos. Le dan medicina y medicamento a todos, pero ellos difícilmente se curan. De hecho, consultan a otros médicos. Yo conozco muchos médicos y al menos una de ellas recién me acaba de decir, es que tuve que ir al médico. Dije, ¿en serio? Sí. Sí, ¿por qué? Es que me puse mal y me pasó eso. Ah. Otra compañera también me dijo, es que me hicieron estudios, fue al médico para que me hiciera esto. Digo, bueno, si ellos que son médicos requieren de otros médicos para curarse, ¿y cómo la gente puede poner sus vidas en sus manos de ellos? Si ellos mismos no se confían en ellos para curarse ellos mismos. Bueno, no voy a meter en eso, pero es un ejemplo de algo que al Señor Jesús le cuestiona y le dicen, seguramente ustedes dirán, médico, cúrate de ti mismo. ¿Hiciste milagros en Capernaum? Hazlos aquí. Y el Señor Jesús da dos ejemplos, que es lo que quiero enfocar este mensaje. La viuda de Sarepta de Sidón y Naamán el sirio. Son dos personas que no eran parte del pueblo de Dios, pero que recibieron milagros. Que no eran hebreos, que no eran descendientes de Abraham, pero recibieron un milagro. Yo le decía al Señor, bueno, ¿cómo es que ellos pudieron recibir un milagro? Y el Señor Jesús mismo pone estos ejemplos y dice, había muchas viudas en Israel en el tiempo de la sequía. Había muchas, ¿qué? Viudas. Pero el profeta no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel, sino fue enviado a una viuda de Sarepta de Sidón, es decir, alguien fuera de la nación de Israel. ¿Por qué Dios haría algo así? En lugar de enviarlo a salvar a alguien de su pueblo, ¿por qué envió a salvar a alguien fuera del pueblo de Dios? Y luego, el otro ejemplo es con el otro profeta, con el profeta Eliseo, a quien dice, el mismo Señor Jesús dice, en aquel tiempo también había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, fue sanado alguien que no era de Israel, el general Naamán, general de la guardia siria. Y entonces dice el Señor Jesús, fue el milagro de la provisión no fue para Israel, fue para fuera de Israel. El milagro de la sanidad no fue para Israel, fue para fuera de Israel. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué pone el Señor Jesús de ejemplo estos dos? Por una sencilla razón, porque ambos, tanto Naamán como la viuda de Sarepta, ambos obedecieron la voz del profeta. Los dos escucharon la voz de lo que el profeta tenía que decirles. La solución estaba para la vida de ellos en escuchar lo que Dios tenía que decir a través del profeta para que su vida fuera cambiada. La viuda de Sarepta ya no tenía nada. Lo único que tenía era un poquito de aceite y un poquito de harina. Y había salido a buscar un poco de leña para hacerse una pequeñita tortita y hacerse ese pancito, cocinarlo, comerlo su hija y ella, y después dejarse morir. Era lo último que les quedaba. Un poco de harina, un poco de aceite, un poco de leña, y era todo lo que tenía, y un poco de agua también. Y entonces llega el profeta Elías y le dice a la mujer, enviado por Dios, por supuesto, Dios lo envía, le dice, hay una mujer que te va a alimentar. Ve allá. Y entonces el profeta llega con la mujer, la ve que está recogiendo una leña y dice, ¿qué haces, mujer? Dice, pues aquí recogiendo un poco de leña, porque voy a hacer una torta para mi hijo y para mí, nos la vamos a comer y nos vamos a dejar morir porque ya no tenemos nada. Había 3 años de sequía sobre Israel, 3 años. No había cosechas, no había ríos, no había peces, no había nada, todo se había secado. Y entonces lo único que quedaba para esta mujer era un poco de días de vida. Y Dios envía al profeta con esta mujer y el profeta dice, ok, ¿me puedes dar un poco de agua? Dice el hombre, bueno, si ya me voy a morir, pues que me distraiga tantito trayendo agua para este hombre, pues no pasa nada. Va por el agua, se la da al profeta, le dice, ten, aquí está el agua. Y después el profeta le dice, ok, de la torta que te ibas a preparar para comer y dejarte morir tú y tu hijo,
primero dame de comer a mí. Yo no pudiera pensar, qué mala onda el profeta. O sea, ya la mujer ya no tiene nada y todavía lo poquito que tiene se lo quita. Entendamos una cosa, cuando tú le das algo a Dios, Dios no te deja sin nada. Dios no te va a pedir algo que te va a despojar de lo que tú tienes. Dios te va a pedir algo que te va a dar una provisión mayor de lo que tú tienes. La mujer se queda como diciendo, ni lo conozco. Y me pide, primero me quita el agua, que no había, acuérdense que había sequía. Le pide el agua y la mujer se lo da. Dice, bueno, agua como quiere. Pero después le pide lo único que le queda para comer. Lo interesante es que la mujer, teniendo poco para sobrevivir, escucha al profeta y le da de comer al profeta. Yo no puedo decir, qué mal plan del profeta. Qué mal plan de Dios que le quiere quitar a una pobre mujer lo poco que le queda. Pero Dios no estaba pensando en lo que la mujer tenía. Dios estaba pensando en la provisión sobrenatural de lo que le iba a dar. Y entonces la mujer le da al profeta, y aquí lo importante de esta enseñanza, la mujer escucha lo que Dios le dice a través del profeta. Y eso hace la diferencia en la vida de esta mujer. No solamente le proveyó Dios, sino que dice la Biblia que Dios le suplió a esta mujer tanto aceite como jamás había tenido esta mujer. Le proveyó y le proveyó y le proveyó y le proveyó provisión sobrenatural. Se multiplicó el aceite que el profeta ponía sobre esta mujer. Pero ponga atención a lo que el profeta le dice a esta mujer. Dios habla a través del profeta y le dice, si tú me das de comer, te garantizo una cosa, ni el aceite ni la harina escasearán en tu casa. La mujer dice, bueno, esto es lo poquito que me queda. Seguramente comeré y moriré. Pero si este hombre dice que si yo le doy de comer a él primero, a mí no me va a faltar esto nunca. Entonces, ¿qué hago? Le doy. Y espero lo que Dios dijo que me daría. Eso es oír la voz de Dios y hacer lo que Dios te pide. El ejemplo que pone el Señor Jesús no es cualquier ejemplo. ¿Qué le estaba pidiendo a la gente en su corazón? De principio creyeron que él podía ser el Mesías. Después lo juzgaron y dijeron, ¿quién es este el hijo de José? Y dudaron de que él pudiera traer una palabra de milagros y de bendición para la vida de todos los que estaban ahí reunidos en la sinagoga. Dudaron, no creyeron. Empezaron a pensar, ¿qué de bueno puede tener este? Y por eso Jesús le cuestiona y le dice, seguramente ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo. Si hiciste milagros allá afuera, haz milagros aquí adentro. ¿Y saben qué responde Jesús? Jesús responde con dos personajes que realmente estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Lo que les está diciendo Jesús en ese momento es que yo haré milagros donde estén dispuestos a hacer lo que yo estoy diciendo. Prácticamente le dice, ustedes no están dispuestos a creer en Dios, porque están dudando de que yo pueda ser este Mesías. Están dudando de que yo pueda ser este que va a sanar a los quebrantados de corazón, que va a libertar a los cautivos, que van a dar vista a los ciegos. Ustedes no están creyendo que esto, les acabo de decir, que esta palabra hoy se cumple delante de sus ojos y ustedes están dudando. Así es que el milagro no va a pasar porque ustedes le pidan que haga un milagro. El milagro va a pasar cuando ustedes decidan creer que esta palabra es verdadera delante de ustedes. Y pone el ejemplo de la viuda de Sarepta, que ya no tenía nada para comer y que le fue multiplicado de manera sobrenatural. Es decir, no se le acabó ni el aceite ni la harina. Y todavía le pudo construir al profeta un lugar para habitar. Y el otro ejemplo, el del general Naamán. El ejemplo del general Naamán es un ejemplo claro de lo que Dios puede hacer cuando decides oírle. Y vaya que Naamán no quería escuchar. El general Naamán viene ante el profeta Eliseo porque Naamán está lleno de lepra. Para un general de alto rango en el gobierno sirio era algo de vergüenza. Y el mismo rey le da riquezas al general para que vaya y le dé al profeta, para que el profeta ore por él y el general sea curado.
Cuando el general llega delante del profeta, el profeta ni siquiera sabe atenderlo. El profeta envía la palabra con su siervo y dice que se meta 7 veces al río y cuando salga saldrá limpio. Y el profeta se enoja y ¿cómo se atreve este hombre a decirme que me meta en este río sucio y mugroso? Hay mejores ríos allá en Damasco donde yo soy. Nuestros ríos están más bonitos. ¿Para qué vine hasta acá? ¿Para que me metan a este charco? Y sus siervos, que saben obedecer, al general se le olvidó obedecer, porque ya solo mandaba, ya solamente daba órdenes, era un general, ya no obedecía a nadie más que al rey, y el rey pues confiaba en él tanto que le dejaba de hacer de su vida lo que él quisiera. El general dejó de obedecer, pero sus siervos que sabían obedecer, le dicen al general: oiga señor, perdón la intromisión, pero ¿y si te hubiera mandado a hacer algo más complicado que meterte en un río sucio y feo? ¿No lo harías? Como si te hubiera mandado a vencer a 3 ejércitos enemigos, o te hubiera mandado a subir a la montaña más alta, o te hubiera mandado a vencer a 10 leones. ¿No hubieras ido a pelear con 10 leones o contra 3 ejércitos o a subir a la montaña? ¿No hubieras hecho eso? Y el general dice: pues claro. Y los siervos le dicen, ellos que sí saben obedecer, le dicen: entonces, ¿por qué no haces lo que te está pidiendo, que es tan simple? ¿Sabe por qué mucha gente le cuesta trabajo creer en Jesús? Y creer que Jesús puede hacer un milagro. Porque es muy simple. Porque lo único que tiene que hacer es creer. Confesar sus pecados, pedirle perdón a Dios y creer que Jesús está en su corazón para hacerlo salvo. Ay, no, hay que hacer más méritos, hay que irse de rodillas a la villa, hay que darse unos cuantos latigazos, hay que pararse de cabeza en el sol para que Dios te perdone. Porque eso de pedir perdón y que Dios te perdone es muy simple. Y le dicen los siervos a Naamán: si te pidiera algo más complicado, ¿no lo harías? Y Naamán dice: sí, bueno, lo que te está pidiendo no es nada complicado, pero lo puedes hacer. El general dice: bueno, pues sí. Pues inténtalo, mete 7 veces, total, si no pasa nada, no pierdes nada. Pero cree lo que el profeta te está diciendo. Y Naamán va, 1, 2, se mete 1, se mete 2, se mete 3 veces, 4, 5, 6 y nada cambiaba. Pero cuando se mete la 7ª vez y sale del agua, dice la Biblia que su piel era tan limpia como la de un bebé. Toda la enfermedad que tenía en su piel se había ido. Por algo muy simple como creer. Por algo tan simple como obedecer a un mandato que no tenía nada de complejo. Y dice Jesús estos 2 ejemplos: la viuda que decidió dar lo que tenía, creyendo que Dios le proveería más. Como el general que decidió, a pesar de toda su investidura y de todos sus ejércitos y de todo su poder, decidió humillarse metiéndose en un río sucio y feo como el río Jordán. Y las 2 veces, o las 2 ocasiones, o los 2 ejemplos que da nuestro Señor Jesús, son ejemplos de aprender a escuchar. Hay muchas cosas que nosotros queremos ver en nuestras vidas, cambios que queremos ver, milagros que queremos ver, situaciones que queremos ver que mejoren, pero no estamos dispuestos a creerle a Dios. ¿Qué tal que si yo les digo a partir del próximo domingo: hermanos, si usted quiere ver un milagro en su vida, tiene que entrar de rodillas desde la esquina? Vamos más lejos hasta la Cuauhtémoc, porque aquí está muy cerquita. Tiene que venirse desde la avenida Cuauhtémoc de rodillas hasta la iglesia y entrar de rodillas y traer un ramo de flores para que Dios escuche su oración y le dé respuesta a su milagro. ¿Cuántos no lo harían? ¿No tendríamos lleno ese lugar? Y tendríamos una fila de gente viniendo de rodillas por ver un milagro. La prueba de ellos es el 12 de diciembre. Vea la autopista el 12 de diciembre cómo se pone. ¿Cuánta gente no va de rodillas o de bicicleta o caminando hasta la villa porque esperan un milagro? Porque creen que el mérito está en ellos y no en Dios. Si yo les empiezo a poner requisitos aquí en la iglesia para que ustedes puedan ver milagros de parte de Dios, ¿cuántas cosas no estarían dispuestos a hacer? De repente he escuchado a papás que me hablan por teléfono: pastor, ore por mi hijo, que el Señor me enferme a mí, pero que mi hijo sane. Yo he escuchado a muchos padres decir eso.
que enferme yo, pero no mi hijo. Me sacrifico yo, pero no mi hijo. ¿Sabe qué le estamos diciendo a Dios? Te equivocaste. ¿Cómo eres cruel? Porque el niño inocente, criatura del Señor, que no sabe nada, lo enferma. Si yo, que estoy fuerte y puedo aguantar más, no me enferma. Porque usted se quiebra si se enferma. Un niño tiene más fe que un adulto. Mis hijos se enfermaban y decían, papá, aceitito, papá, ora por mí. Y orábamos por ellos y sanaban. Y la fe no era mía, la fe era de ellos. Queremos que las cosas sean complicadas cuando Dios dice, lo único que necesitas es oír mi voz y seguirla. Escucha lo que te tengo que decir, escucha lo que te voy a decir, escucha la forma en que voy a obrar en tu vida para que veas el milagro que tengo preparado para ti y no requiere más. Amén. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero no las ha hecho porque no hemos creído? Porque no hemos aprendido a escuchar su voz. Hay cosas, hay situaciones, hay milagros, hay respuestas que Dios tiene para ustedes, pero que no han llegado a sus vidas porque no hemos aprendido a creer en Dios. Si Dios les pidiera algo más complejo, no lo harían. A veces queremos darnos el mérito a nosotros y no dárselo a Dios. Y cuando sacaron a Jesús de la sinagoga, lo llevaron a una peña para despeñarlo, para aventarlo ahí, darle una patada y que saliera volando Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús? Salió con ellos, los acompañó hasta la peña, y cuando llegó a la peña, él caminó entre ellos. Y se fue. Y de los dos ejemplos que pone, de Naamán y de la vida de Sarepta, a mí ese es el testimonio que más me sorprende. Lo de Naamán ya lo sabía, lo de la vida de Sarepta ya lo sabía, pero cuando leo que Jesús caminó entre ellos, me hace ver la confianza que él tenía en su Padre Celestial. Él sabía que no iba a morir despeñado. Él tenía que llegar a la cruz. Ese no era el lugar de su muerte. No tuvo que pelear, no tuvo que defenderse, solamente creer y caminar en medio de una multitud que estaba enojadísimo contra él y que querían matarlo. Y él solamente decide caminar. Y se va en medio cuando iban a empujarlo. ¿Quién era cuál? No, espérate, yo no fui. No, a mí no me empujen. Jesús ya estaba por otro lado. Porque él sabía que la palabra de Dios tenía que cumplirse. Así como creyó que él era el enviado para dar libertad a los cautivos, para sanar a los ciegos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Así como creyó eso y dijo, hoy se cumple esta palabra delante de sus ojos. También él creyó cuando el Padre dijo que él tendría que morir por el pecado de todos. Así es que todas las palabras de Dios se cumplirán. Todas las promesas de Dios se cumplirán. Todas las situaciones que Dios ha dicho que pasarían en tu vida para bien se cumplirán. Pero tenemos que hacerle caso al Señor. ¿Amén? ¿Sí está conmigo o no? Ok. Aquí está el video. El que persevera alcanza, dice. ¿Qué tanto estás dispuesto a escuchar a Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer que la voluntad de Dios suceda en tu vida? A veces no queremos. A veces no estamos dispuestos.
pero espero que usted sí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ellos no son sus pastores, pero están tratando de llamar a las ovejas. Les da pena porque quieren, no pueden. ¿Sí conocen las ovejas la voz de su pastor? ¿Sí la escuchan o no la escuchan? Y yo digo, el ser humano se jacta de ser un ser inteligente, que a diferencia de todos los animales en la tierra, el ser humano se jacta de que tiene el razonamiento y que tiene la inteligencia para reconocer las cosas que le convienen, las cosas que le ayudan, las cosas que le convienen más o que debe de hacer. Pero resulta que los animales a veces parece que tienen más entendimiento que nosotros. Porque sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y las ovejas sí. Oyeron todas las voces, y le intentaron. Y decía, uno puede decir, está entrenada. No, no están entrenadas, son ovejas. Son ovejas. Pero cuando oyeron la voz del pastor, habían oído otras voces. Si nos estarán vacilando, ¿qué tal que si corremos y no es? Así es que se esperaron hasta cerciorarse que realmente fuera su pastor. Y cuando el pastor llamaba a las ovejas, a mí ahorita porque no lo estaba viendo y no lloré, pero cuando lo veo, dije, Señor, ¿cuántas veces no he hecho caso omiso a tu voz? ¿Cuántas veces que tú has querido hablar a mi corazón, yo me hago el desentendido, o me hago el que no sé, o me hago el que no entiendo, el que no escucho, o el que quiere seguir haciendo su voluntad? Y Jesús sigue hablando, esperando que nosotros hagamos caso a su voz. Porque si Él habla a nuestras vidas, es por nuestro bien, no por nuestro mal. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. No se trata de un asunto de religión. No se trata de un asunto de si nos logra convencer el Señor o no. Se trata de lo que es bueno para nosotros. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Estos dos ejemplos de Naamán y de la vida de Sarepta aprendieron a escuchar la voz de Dios. Y sabe, Dios no les habló directamente, porque no estoy hablando de alguien que le habló directamente como Moisés, o como Abraham, o como Isaac, o a Jacob, que Dios les habló directamente a ellos, o a Pablo mismo, o el mismo Señor Jesús. Estoy hablando de dos hombres, de un hombre y de una mujer, que escucharon la voz de Dios a través de un profeta. Y que supieron escuchar lo que Dios estaba hablando a través de estos siervos.
de Elías y de Eliseo, 2 ejemplos, 2 profetas. Y este hombre, el general Naamán, y la mujer, la viuda de Sarepta, escucharon la voz de Dios a través de 2 hombres. Y a veces decimos, pastor está exagerando. La pastora está exagerando. No es para tanto. ¿Y sabe dónde me doy cuenta? En el estilo de vida que llevamos. En tener que pasar por los mismos problemas una y otra vez. Porque no escuchamos el primer consejo, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el 10. Y seguimos pasando por la misma situación porque no estuvimos atentos a lo que Dios tenía que decirnos. Y no es que bajó Dios a hablarle a Naamán, ni es que Dios bajó a hablarle a la viuda de Sarepta. Simplemente Dios habló a través de 2 hombres que le dijeron, esto es lo que te conviene, hazlo. Y el resultado fue después de que lo hicieron, no antes. No es que ya Naamán no es que ya Elías llegó con la viuda, mira, todo esto es tuyo, todas estas tinajas de aceite y estos costales de harina son tuyos si me das de comer primero. Elías no llegó así. Ni Eliseo le dio a Naamán una foto diciendo, mira, Naamán, así es como vas a quedar después de meterte al río. Simplemente le dijo, hazlo y serás sano. Métete al río 7 veces y serás sano. Y aunque al principio Naamán se resistió y no quiso meterse y hacer lo que Dios había mandado, finalmente lo hizo. Hay un pasaje donde el Señor Jesús da una parábola de 2 hijos, donde le dice el padre a uno de ellos, hijo, ve y haz esto. Y el hijo dijo, sí voy, y no fue. Y luego le dijo al otro, hijo, ve y haz esto, y el otro dijo, no, yo no quiero ir. Pero se arrepintió y fue y lo hizo. Y el Señor Jesús pregunta y dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que lo haría y no lo hizo? ¿O el que primero no quiso, se arrepintió y después lo hizo? El segundo, el que terminó haciendo. Dice el Señor Jesús, ¿ustedes de cuál son? Probablemente al principio no quisiste hacer la voluntad de Dios, porque no entendías su voz, porque no sabías que era Dios el que te estaba hablando, o porque creías que el mensaje quizás no era para ti. Pero si tú te arrepientes y terminas haciendo la voluntad de Dios, de esos son los que el Señor quiere. De los que recapacitan y entienden que Dios está hablando para que hagan, cada uno de nosotros, hagamos su voluntad, y no la nuestra, sino la de Él. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Si usted quiere volver a ver el video, lo puede encontrar ahí en Facebook. Ahí lo tengo. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Mucha gente dice, tu sacrificio. Yo he aprendido a lo largo de los años que ya no hay más sacrificio que agregar al sacrificio que Jesús hizo. Y no lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice Hebreos, que ya no hay más sacrificio que agregar al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ya hizo. Él ya hizo el sacrificio. Así es que, ¿Dios está esperando nuestro sacrificio? Algunos dicen, Dios está esperando tus ofrendas. ¿Sabe? La Biblia dice que si nosotros damos es para nuestro propio beneficio. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4. Que si nosotros damos es para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio. Así es que Dios no está esperando tus ofrendas, ni tus diezmos. Si tú quieres dar, el que se beneficia eres tú, no Dios. Dice la Biblia que Él es dueño del oro, de la plata, de todos los que habitan la tierra. Así es que no necesita nada de nosotros. Bueno, el ministerio sí lo necesita. Porque de ahí se sostiene, de tus ofrendas y tus diezmos. Pero no es porque le demos a Dios que Dios se agrada de nosotros. Tampoco Dios está esperando tus cánticos. Dice la Biblia en Juan capítulo 4 que Dios está buscando a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es verdad que Dios está esperando que le adoremos. Pero sabe, nuestro cántico no es más hermoso que el cántico de los ángeles. Nuestra alabanza y nuestra adoración no es mejor que la que los ángeles cantan. Adoramos y exaltamos a Dios porque eso fortalece nuestro espíritu y nos hace entrar a su presencia. Y nuestro cántico
nuestra alabanza y nuestra adoración se vuelve un olor grato delante del Señor. La oración es un modo de comunicarnos con Dios, pero es algo que nos beneficia a nosotros. Si usted analiza todo lo que hacemos en esta tierra, los beneficiados somos nosotros. Lo único que Dios espera de nosotros es que le demos nuestro corazón. Pero lo dice así, dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y guarda mis mandamientos. No es que yo venga con Dios y le diga: Señor, aquí está mi corazón y me voy. No. Dios quiere que le demos nuestro corazón, pero que obedezcamos a lo que Él ha dicho. Y para poder saber lo que Él ha dicho, necesitamos reconocer su voz. La obediencia es la mejor ofrenda que le puedes dar a Dios. Se lo dijo Samuel al rey Saúl: Dios se agrada tanto de tu obediencia como del sacrificio. Dios está esperando obediencia de nosotros. Y si nosotros no sabemos obedecer a Dios, es porque no hemos aprendido a reconocer su voz. Así de sencillo. Dios quiere que tú escuches su voz, la reconozcas y la sigas. Como las ovejas que acabamos de ver. Que tú digas: ¿es el Señor que me está hablando? Sí, Señor, dime, amén. Firmes, aquí estoy, Señor. ¿Qué quiere? Levántese y llore. Ay, son las 3 de la mañana. Levántese y llore. Leen la Biblia. Ay, pastor, ya voy a empezar con cosas complicadas. No, porque Dios no te lo va a pedir. No, Dios no te lo va a pedir si no lo puedes hacer. No va a poner una carga en ti que no puedas llevar. Si te pide que ores por alguien, es porque puedes hacerlo. Si te pide que leas la Biblia, es porque puedes hacerlo, porque tienes tiempo. Si te pide que le prediques a alguien de Jesús, no es porque Dios está esperando que alguien se burle de ti y te rechace. Dios ha preparado, antes de que tú prediques, ha preparado el corazón de esa persona para escucharte. Pero tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y no andar metiendo las patas creyendo que es Dios el que te habla, cuando Dios nunca te habló. Es importante aprender a escuchar a Dios. Y de eso les voy a enseñar después. Padre, te damos gracias. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes a escuchar tu voz. Porque los milagros, las respuestas, la provisión sobrenatural que tienes preparada para nosotros, el secreto está en escucharte, en saber lo que tienes que decir, en obedecer tu palabra y tu mandato para hacer lo que tú quieres. Toca nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestro entendimiento y quebranta, si es necesario, la dureza de nuestro corazón o de nuestro entendimiento que impide que podamos hacer lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y seguirla. Y hacer, Señor, tu voluntad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque si tú eres con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Aleluya.